La historia del automóvil está repleta de ideas audaces, experimentos ambiciosos y sueños técnicos que a menudo superaron la realidad. Cada época ha tenido sus propios fracasos, pero fue especialmente entre los años 50 y principios de los 2000 cuando los fabricantes se atrevieron con innovaciones que hoy día fascinan y sorprenden a partes iguales. Algunas buscaban hacer la conducción más segura, otras querían que pareciera más cómoda o futurista, pero al final muchos de estos conceptos fracasaron estrepitosamente. Desde controles inusuales hasta motores propensos a fallos, pasando por visiones eléctricas que se adelantaron mucho a su tiempo o simplemente se implementaron mal, dejaron huellas que hablan menos de éxito y más de irritación. En este vídeo, nos sumergiremos precisamente en estos capítulos de la historia del automóvil. Analizaremos las 10 innovaciones fallidas que más se han grabado en la memoria de muchas personas en Europa. Nos muestran no solo hasta dónde estaban dispuestos a llegar los fabricantes, sino también lo poco que algunas ideas superaron la prueba del día a día. Y precisamente ahí radica su atractivo. Nos recuerdan que el progreso siempre implica un riesgo y que no toda gran visión está destinada a la carretera. 1. Oldsmobile Diesel V8, 1978. Cuando Oldsmobile presentó su nuevo motor Diesel V8 en 1978, parecía la respuesta perfecta para la época. Los precios del combustible subían y muchos esperaban alternativas económicas a los motores de gasolina que tanto consumían. El diésel prometía eficiencia y fiabilidad, dos características muy codiciadas entonces. Pero la desilusión no tardó en llegar. El motor estaba mal diseñado, tendía a sufrir graves defectos y a menudo fallaba tras poco tiempo de uso. Y como prescindía de sistema de encendido o carburador, muchos creyeron inicialmente que requería poco mantenimiento, solo para acabar varados más tarde con averías importantes. Los problemas se extendieron rápidamente. En lugar de ser celebrado como una tecnología del futuro, el diésel V8 pronto se convirtió en el símbolo de un experimento fallido. Las ventas cayeron drásticamente y Oldsmobile sufrió una grave pérdida de imagen. Lo que se concibió como una salvación para conductores y fabricantes se convirtió en una de las mayores decepciones de la historia de los motores americanos. 2. El volante cuadrado. En un intento por hacer que los interiores parecieran más futuristas, algunos fabricantes se atrevieron con un experimento radical, un volante de forma cuadrada. A primera vista, este concepto parecía audaz y moderno, casi como sacado de un coche de exhibición del futuro. Pero en cuanto se tenía que conducir con él, el verdadero problema se hacía evidente. Un volante se basa en su forma redonda, que se adapta al movimiento natural de las manos. La variante cuadrada, en cambio, resultaba angulosa, antinatural e incluso molesta en curvas cerradas. Especialmente en maniobras evasivas rápidas o al aparcar, se hizo patente lo poco práctica que era realmente su forma. En lugar de ser una declaración de diseño, el volante rompía con la ergonomía fundamental de la conducción. Tenía un aspecto llamativo, pero carecía de toda utilidad para el día a día. Así, desapareció de los concesionarios tan rápido como había aparecido, como un ejemplo de que el estilo nunca debe reemplazar a la función. 3. El sistema de cambio Teletouch. Cuando Edsel presentó el sistema Teletouch en 1958, parecía un paso hacia una era completamente nueva. En lugar de una palanca de cambios clásica, los conductores debían poder seleccionar las marchas mediante botones en el centro del volante. Las manos permanecerían siempre en el volante, haciendo la conducción más segura y cómoda. Pero la realidad convirtió la idea visionaria en un fiasco técnico. Los botones estaban situados exactamente donde muchos conductores, en situaciones de estrés, querían tocar instintivamente el claxon. Esto provocaba cambios de marcha accidentales, a veces incluso durante la conducción. Además, el sistema estaba montado en un lugar desfavorable, caliente, sucio y con muchas vibraciones. Los servomotores y relés no soportaron esta carga. Los contactos se ensuciaban
Los motores se quemaban, las órdenes de cambio llegaban tarde o no llegaban en absoluto. Algunas transmisiones incluso se dañaron por los fallos. Ya en 1959, el sistema fue abandonado. En lugar de un hito técnico, el Teletouch quedó como un ejemplo de lo rápido que fracasa una idea audaz si en la práctica crea más problemas de los que resuelve. 4. El Ford Think City. Cuando Ford presentó el Think City en el año 2000, parecía una visión del futuro limpio y eléctrico de la automoción. Pequeño, ligero, sin emisiones y acompañado de otros conceptos como el Think Neighbor y dos bicicletas eléctricas, transmitía la impresión de un valiente nuevo comienzo. Pero en poco tiempo se demostró que la tecnología estaba muy adelantada a su tiempo y a la vez claramente demasiado limitada. El coche solo alcanzaba unos 80 kilómetros de autonomía y apenas llegaba a la velocidad de autopista. La carga duraba muchas horas y en el día a día carecía de flexibilidad e infraestructura. A pesar de las grandes expectativas, el coche apenas encontró compradores. Ford invirtió cientos de millones de dólares, pero las posibilidades de uso eran tan limitadas que el proyecto se terminó ya en 2002. Solo se fabricaron poco más de 1,000 vehículos en total. El Think City desapareció del mercado casi en silencio y se convirtió en un ejemplo temprano de lo difícil que puede ser para un coche eléctrico cuando la autonomía, la velocidad y la idoneidad para el uso diario aún no están a la altura. 5. El joystick de Cadillac para el limpiaparabrisas. Entre 1974 y 1979, Cadillac se atrevió con un paso inusual. En lugar de una palanca clásica en el volante, la activación del limpiaparabrisas se colocó como un pequeño joystick a la izquierda del salpicadero. La idea sonaba elegante al principio. Se pretendía que el espacio alrededor de la columna de dirección pareciera más despejado y que el habitáculo resultara más moderno. Pero la práctica no tardó en demostrar lo desafortunada que fue esta decisión. El diminuto mando quedaba lejos de los movimientos naturales de la mano, por lo que los conductores tenían que desviar la vista de la carretera para manejarlo. Con el tiempo surgieron más problemas. La mecánica envejecía más rápido de lo esperado, los contactos eléctricos fallaban y algunos limpiaparabrisas seguían funcionando sin control o dejaban de hacerlo de repente. Las reparaciones eran engorrosas, ya que había que hurgar profundamente en el salpicadero para alcanzar el complicado mecanismo. Para muchos conductores, el joystick no se convirtió en una característica de diseño, sino en una frustración diaria. Así, este sistema desapareció silenciosamente, pero de forma consecuente, del programa de modelos. Hoy se considera uno de esos intentos en los que una idea estética desatendió el objetivo principal. Un manejo sencillo e intuitivo. 6. El motor de aluminio del Chevrolet Vega. Cuando Chevrolet presentó el Vega a principios de los años 70, el nuevo bloque de aluminio sin camisas de cilindro clásicas se consideró un gran avance. El motor debía ser más ligero, eficiente y económico, y a la vez lo suficientemente duradero para el uso diario. Sobre el papel, sonaba como un progreso que podría cambiar la clase de los coches compactos. Pero en la realidad, la construcción resultó ser un riesgo difícil de controlar. El bloque de aluminio y la culata de hierro fundido se dilataban de forma diferente con el calor, lo que provocaba juntas deformadas, fugas de refrigerante y problemas masivos de sobrecalentamiento. Sin un depósito de expansión para el sistema de refrigeración, la temperatura seguía aumentando hasta que los pistones y los cilindros se dañaban y el consumo de aceite se disparaba. Ya en 1972, cientos de miles de vehículos tuvieron que ser llamados a revisión. Incluso después de posteriores ajustes, la reputación quedó arruinada. Lo que se concibió como una revolución técnica se convirtió en uno de los fallos de motor más conocidos de la industria automovilística americana y una lección de que la construcción ligera por sí sola no garantiza la durabilidad. 7. El claxon en la palanca del intermitente Ford quiso hacer la conducción más intuitiva
y trasladó el claxon del centro del volante al extremo de la palanca del intermitente. Sobre el papel, la idea parecía lógica. Las manos debían permanecer en el volante, y tocar el claxon debía ser posible con un simple movimiento del dedo. Pero los desarrolladores pasaron por alto un factor crucial: el reflejo del conductor. Durante décadas, los automovilistas habían sido entrenados para golpear el centro del volante en caso de emergencia. Cuando Ford rompió esta costumbre, el claxon se convirtió de repente en una fuente de incertidumbre. Muchos conductores, en caso de necesidad, golpeaban el aire porque su musculatura buscaba automáticamente el centro. Tocar el claxon se volvió complicado y en el momento crítico a menudo se activaba demasiado tarde. Lo que se concibió como una característica de confort llevó a una mayor confusión e incluso a situaciones peligrosas. Además, muchas personas consideraron que el sistema era antinatural. Faltaba la sensación fuerte e inmediata de un botón pulsador en el volante. La propia palanca del intermitente no estaba diseñada para esta carga adicional y tendía al desgaste. Así, el claxon en la palanca del intermitente desapareció tan silenciosamente como fue introducido. Hoy se considera un ejemplo de lo mucho que las costumbres humanas determinan el diseño y lo arriesgado que puede ser cambiar reflejos profundamente arraigados sin necesidad. 8. El claxon rim blow. A finales de los años 60, algunos fabricantes quisieron hacer el claxon más moderno y elegante. En lugar de un único botón en el volante, se integró un anillo de goma sensible a la presión a lo largo de toda la parte interior del volante. La idea sonaba prometedora. Independientemente de dónde estuvieran las manos, una ligera presión bastaría para activar el claxon. Pero en el día a día, pronto quedó claro que esta innovación causaba más problemas de los que resolvía. El anillo de goma era extremadamente vulnerable al calor, al frío y al envejecimiento. Con tiempo cálido, se ablandaba o deformaba y activaba el claxon de forma incontrolada, a menudo en plena marcha o incluso en parado. En los meses fríos, en cambio, se volvía tan duro que había que presionar con fuerza para emitir cualquier sonido. Los delgados contactos de cobre del interior se rompían fácilmente o perdían su contacto con el tiempo, de modo que el claxon funcionaba constantemente o dejaba de funcionar por completo. Las reparaciones eran complicadas y caras, por lo que muchos propietarios finalmente se deshicieron del claxon rim blow o lo sustituyeron por sistemas convencionales. Lo que se concibió como una característica de confort futurista se convirtió en uno de los intentos fallidos más frustrantes de aquella época. Un ejemplo de lo delicada que puede ser la innovación si no resiste la prueba de la realidad. 9. El sistema de bloqueo de arranque por cinturones de seguridad no abrochados. A principios de los años 70, el gobierno de E.U. dio un paso drástico. Los coches solo podían arrancar si todos los ocupantes delanteros llevaban abrochado el cinturón de seguridad. La idea era clara: proteger a las personas de sí mismas, mitigar accidentes y obligar a usar el cinturón. Pero casi ningún sistema de seguridad en la historia del automóvil encontró tanta resistencia como este. El mecanismo se basaba en sensores en los asientos y en los cierres de los cinturones. Si uno de ellos fallaba, el coche se negaba a funcionar, incluso si el conductor estaba correctamente abrochado. Además, sonaban molestos pitidos de advertencia que a menudo eran erróneos o continuos. Muchos vehículos se quedaban parados solo porque un contacto no funcionaba correctamente. Los conductores se sentían tutelados, a merced de la arbitrariedad tecnológica, y buscaban formas de puentear el sistema, algo que era sorprendentemente fácil. La indignación pública fue tan grande que la ley fue derogada ya en 1974. En lugar de convertirse en un modelo de seguridad, el sistema de bloqueo de arranque por cinturón de seguridad se convirtió en un símbolo de lo mal que es recibida la tecnología cuando no apoya a las personas, sino que les da la sensación de ser controladas. 10. El sistema de aparcamiento de quinta rueda. En la década de 1930, el inventor Brooks Walker presentó un sistema que parecía pura magia.
Una rueda adicional, abatible hidráulicamente, en la parte trasera que podía girar el coche lateralmente y deslizarlo sin esfuerzo en los espacios de aparcamiento más estrechos. Para las ciudades abarrotadas de aquella época sonaba a revolución. En lugar de maniobrar con dificultad hacia adelante y hacia atrás, se suponía que se podría girar el vehículo a la posición deseada con solo pulsar un botón. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes demostraciones, el concepto nunca se afianzó. El mecanismo era complejo, caro y requería mucho espacio en el maletero. Una desventaja considerable cuando el espacio de almacenamiento en los coches era aún más valioso que hoy. Al mismo tiempo, muchos dudaban de la durabilidad de un sistema que tenía que levantar e inclinar el peso del vehículo regularmente. El mantenimiento y las reparaciones habrían sido costosos y el uso diario parecía arriesgado para muchos compradores. Así, el sistema de quinta rueda siguió siendo una invención fascinante, pero en última instancia poco práctica, que no pasó de ser una nota a pie de página técnica. Hoy se considera más bien una curiosidad visionaria que muestra lo cerca que a veces están la genialidad y la inutilidad. La historia del automóvil está llena de ideas que sonaban más grandiosas de lo que resultaron ser. Algunas de estas innovaciones surgieron de una verdadera fe en el progreso, otras del deseo de diferenciarse de la competencia. Pero todas tenían algo en común. Fracasaron en cómo las personas usan realmente los coches en el día a día. Cada uno de estos desarrollos fallidos no solo habla de ambición técnica, sino también de los límites de lo factible y de lo importante que es no subestimar los hábitos, la ergonomía y la confianza de los conductores. Hoy, miramos hacia atrás a estos capítulos con una mezcla de asombro y una sonrisa. Nos recuerdan que incluso grandes marcas y brillantes ingenieros pueden equivocarse. Pero precisamente estos desvíos hacen que la historia del automóvil sea viva. Demuestran que el progreso no es posible sin riesgo y que incluso las ideas fallidas pueden allanar el camino para mejores soluciones.